persona que se encargue de la recepción de muestra tiene que estar llena de mucha responsabilidad, eh, concentración y sobre todo de carácter. ¿Y por qué? Porque los médicos no quieren aceptar cuando extraen mal una muestra, o la gente no quiere aceptar que el rechazo de muestra es una oportunidad de mejora para evitar validar resultados que no son confiables, sí, y que van a perjudicar al paciente. A veces hay personal médico que no quiere realizar la cola cuando hay un paciente delante o dos personas, porque ellos piensan que solo sus pacientes son importantes, y muchos de ellos adoptan conductas innecesarias, faltando el respeto al personal que se encuentra en esta área, es decir, dejan botando las muestras, si les quieren recibir o no les reciben y se van. Y luego empiezan a poner quejas en las áreas administrativas, ya sea dirección médica, gerencia, para quedar bien, pero ellos no saben que lo que están desencadenando es una serie de comportamientos innecesarios, y que muchas de las veces están a cargo de estudiantes que pueden repetir este tipo de conductas que nada que ver, y más bien en lugar de pensar que es beneficioso, pues esto perjudica, y están enseñando a la gente o a los futuros médicos conductas inapropiadas dentro de las instituciones de salud. Entonces, ¿por qué les digo que se viene una problemática? Porque son casos reales, son casos que se ven en el día a día. Por ejemplo, cuando dicen que las muestras fueron entregadas y en realidad nunca ha llegado. ¿Por qué? Porque a veces extraen la muestra, sí, el médico piensa que la van a llevar inmediatamente al laboratorio, pero no es así. Muchas veces las muestras reposan, pasa 1 hora, 2 horas, a pesar de que saben que las muestras tienen que estar en sus áreas como almacenamiento temporal hasta 1 hora. ¿Ya? Y muchas veces sobrepasan el tiempo, y a veces los médicos piensan que han dejado las muestras en laboratorio cuando no. En lugar de llamar primero al piso en donde dejaron la muestra y preguntar si ya dejaron en laboratorio. Otro problema es que cuando eres amigo de las guardias, ya te conoces entre todos y piensas que por amistad tienes que recibir absolutamente todo, muestras mal rotuladas, mal identificadas, sin códigos bien hechos, sin códigos únicos bien hechos. Entonces, sí, por amistad a veces recibes, pero esos mismos amigos médicos tuyos al día siguiente te delatan, ¿sí? Porque ellos no van a quedar mal, ¿sí? Entonces te delatan y dicen que tú le recibiste las muestras con pedidos con códigos mal llenos. Entonces luego vienen pacientes con 2 identificaciones, 3 identificaciones, en los cuales a veces los resultados están en unas de sus sistemas creados. Entonces tú lo que tienes que hacer, así tengas amistad, así sea tu familiar quien esté de turno, por favor, siempre respeta los protocolos, ¿sí? Porque todos estamos trabajando por el bienestar de los pacientes, y no por el bienestar propio, o por el bienestar de tu amistad, o por el bienestar de una guardia, ¿sí? Bienestar de los pacientes, ¿sí? La amistad primero, no, los protocolos primero. Sí, por ejemplo, aquí tengo un caso de la recepción de muestras sin identificación. La persona que recibió estas muestras sin identificación. A ver, ¿él tiene allí constancia de que en verdad son las muestras de ese paciente? ¿Sí? ¿Usted puede con certeza validar resultados de esas muestras dudosas? Pues no. Entonces, si usted no va a hacer cumplir los protocolos, ¿sí? Entonces usted no debería estar trabajando en ningún sitio de salud, porque esto no solo compromete el los procesos de un servicio, sino que también comprometen el estado de salud de ciertos pacientes. Suponte que estas muestras hayan sido extraídas de otro paciente y se equivocaron y te enviaron el pedido con la rotulación o con la identificación de otro paciente, y validamos esos resultados de otro paciente. Imagínate cómo o quién es el responsable de todo ese desastre que viene detrás. ¿Sí? Entonces, por favor, piensen las cosas 1 y 2 veces antes de respetar un protocolo. Aquí, por ejemplo, los fines de semana, ¿sí? O en jornadas extraordinarias, es decir, jornadas que van más allá, desde las 7 de la mañana a 4 de la tarde o 5 de la tarde, dependiendo de las áreas.
Sí, a veces hay personal que se queda solo y que hace funciones de recepción de muestras, de procesamiento. Entonces muchas veces no siempre están en la recepción de muestras, sino a veces están en la parte analítica o en el área analítica realizando el procesamiento de las muestras y tienen que esperar. Pero hay personal que no les gusta esperar y empiezan a escandalizar todos los servicios porque no les gusta esperar ni 2 minutos ni 3 minutos, ¿sí? Si el personal no está allí, por favor, timbren, ¿sí? Llamen, ¿sí? O tienen un jefe del servicio, informen al jefe de servicio, pero no, muchas de las veces tratan de escandalizar todo y la última persona en enterarse son los jefes de servicio. Sí, cuando son pacientes de procesamiento urgente, a veces se confunden en la identificación de pacientes, entonces muchas de las veces no podemos ingresar a los pacientes porque no coinciden los datos de los números de identidad con los nombres que han escrito en el encabezado. Entonces, como estamos anclados al registro civil, si el número de identidad falta una letra o un número, pues lógicamente no va a coincidir. Entonces, tratar por favor de llenar las solicitudes siempre bien. En el caso de los que tienen solicitudes físicas y los que ya tienen solicitud electrónica, pues aquí el problema ya se anula. Sí, y me hubiese gustado que también en mi país se mantenga ese sistema electrónico porque nos ayudaría mucho en ese sentido, ¿sí? A reducir los errores de identificación porque directamente los sistemas en los cuales ya constan las historias clínicas de los pacientes, el historial, entonces ya se puede llevar una constancia más acertada de los datos del paciente, de qué diagnósticos tienen, de qué pruebas se les realiza con antelación, qué tiempo tienen desde que se les realizó el último histórico, entre otros aspectos, ¿sí? Entonces a veces también para evitar errores y problemas en las áreas de recepción de muestras, tú como coordinador de los servicios tienes que implementar con lo que tengas, ¿sí? En ese entonces, realizar plantillas para garantizar la recepción, los tiempos de recepción de muestras, si se entrega o si no, firmas de responsabilidad de quien entrega y de quien recibe, para que cuando no aparezca una muestra o digan ya llegó al laboratorio, entonces haya constancia de que en verdad se recibió o que en verdad se entregó, a qué hora se recibió, a qué hora se entregó o a qué hora se validó, entre otros indicadores que te pueden ayudar a reducir los conflictos entre áreas. Ahora, también hay personal que a veces es muy descuidado, no está concentrado, quizás por mucho trabajo, por guardias muy extensas, ¿sí? En este sentido voy a ser un poco más flexible en el sentido de apoyar cuando son guardias muy extensas. ¿Y por qué? Porque el agotamiento físico también te juega una mala pasada. Si a veces tú ves las muestras que se aparentan estar rotuladas, pero muchas de las veces rotulan información que no es relevante. Si no te ponen la información que necesitas, que son los datos del paciente, como es en este caso. A ver, a veces también arman escándalos en los grupos de urgencias cuando el laboratorio no les abre o porque no ven a alguien en la ventanilla, ¿sí? Y sobre todo estos problemas pasan en los turnos. ¿Y por qué en los turnos? Porque como ustedes saben, pues siempre en los turnos hay menos personal. Entonces, cuando hay menos personal, empiezan a escandalizar. Pero miren este ejemplo, por ejemplo. Si de neonatología envían muestras, pero, o sea, si tú te das cuenta, estas muestras no están siendo bien transportadas, no está el cooler en el que evite el derrame de las muestras. Y si se hubiese derramado alguna de estas muestras, todas esas muestras eran rechazadas. Ya, y al menos yo, si hubiese si hubiese estado allí, no recibiera esas muestras. ¿Por qué? Porque no cumple el protocolo del triple empaque. Ya, entonces, no sé si les recibieron. Al día siguiente pregunté, pero en realidad, o sea, a veces cuando no tienes la razón, cuando tratas de buscar problemas, cuando no informas a las personas en el momento que debes informar, cuando a veces hay gente que en lugar de buscar soluciones solo busca conflictos y, y luego se dan cuenta que el conflicto fue buscado de forma innecesaria. ¿Por qué?
porque tú también estabas errando. Entonces, cuando ya estás con una actitud conflictiva y te quieren corregir el error, más bien te pones en esa posición de yo no estoy fallando, los que están fallando es ellos. Cuando aquí estás evidenciando en los grupos, frente a la gerencia, frente a la dirección médica, frente al jefe de tu servicio, en que tú también no estás cumpliendo con los protocolos. Tú no estás cumpliendo allí con un protocolo de transporte de muestras de triple empaque. Entonces, si yo te rechazo esa muestra, estoy en todo mi derecho de rechazarte. Entonces, antes de escandalizar, primero revisa bien en que tú también estás aplicando las normas de forma correcta. Ahora, también nos implementamos eh, eh, estos formularios en donde aseguran que tú en verdad recibiste las muestras. Entonces, si tú firmas un cuaderno de recepción de muestras, entonces tú me tienes que procesar, validar las muestras en el tiempo que estipula allí. Por ejemplo, me dices que me has recibido las muestras a las 2 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana como máximo, si es una muestra de emergencia, esa muestra ya tiene que estar validada. Pero, sorpresa, que la muestra ni siquiera has firmado que la has recibido, pero la muestra no aparece por ningún sitio, no se ha procesado, no se ha validado. Entonces, ¿qué hiciste con la muestra? Entonces, esto sí es un llamado grave de atención, porque yo no puedo poner en riesgo la vida del paciente por una irresponsabilidad mía. Sí, cuando escribes nuevamente sobre los errores, es decir, cuando rellenan las solicitudes, ¿sí? Los datos del paciente, a veces te das cuenta que en lugar de un 9 escribiste el 0 y luego por sobre ese 0 quieres escribir el 9. Entonces ya no va a quedar claro si es 0 o un 9. Entonces cuando llegues al laboratorio muchas veces los dicen no se dan cuenta, las muestras están aparentemente bien, te reciben, pero cuando ingresan en el sistema no saben si era 9 o si era 0. O quizás a veces también los datos no coinciden, los números de identidad con los nombres que escribiste allí. Entonces todo esto debe ser identificado con tanta minuciosidad. O sea, ser una persona que esté concentrada en lo que hace. Sí, una persona que tiene que tener los 5 sentidos bien puestos en en la actividad que está haciendo en ese momento. Porque si en algo te despistas o dices, no, déjeme ahí nada más que yo ya le ingreso luego y vaya. Porque esa es la típica de las madrugadas, cuando estás haciendo otras actividades. Y he escuchado mucho en las cámaras esa conversación. Sí, le dicen, déjeme nada más en el mesón y yo ya cuando termine de procesar ya le ingreso. Sí, cuando van se encuentran con la novedad en que hay siempre un incidente en cuanto a la rotulación o al llenado del pedido o a la rotulación de las muestras. Entonces, por favor, realicen, si no tienen tiempo, dicen, espéreme 1 minuto, espéreme 2 minutos, ya le recibo. No dejen que se vaya, porque si se va la persona, luego dice que ha entregado bien las muestras, cuando no es así. Y el problema es para ti después, porque ellos van a querer quedar bien en sus servicios, ¿sí? Y dejar mal siempre al laboratorio clínico, ¿sí? Aunque desgraciadamente siempre pagamos los platos rotos, pero muchas veces es por conductas que no se aplican bien, tanto del parte del personal del laboratorio como de parte del personal externo al laboratorio. Entonces, para evitar todo este tipo de incidentes, por favor, tratemos de respetar siempre los protocolos, porque si así me dice mi amiga o mi compañera de turno, ándate, yo luego te recibo, no te vayas, porque tú sabes que eso también es irrespeto a un protocolo. Entonces dile no, te espero a que termines y te entrego como tiene que ser.